de Gaspar de Villarroel. Gaspar de Villarroel fue un obispo, creo que estuvo en Chile y en Charcas. Charcas es Bolivia actualmente, y escribió una obra voluminosa en 2 volúmenes, me parece, que se tituló o se titula Gobierno Eclesiástico Pacífico o Unión de los Dos Cuchillos, Pontificio y Regio. El Perú del en el Perú en el virreinato peruano, la lucha por entre las potestades eclesiástica y civil, por cuestiones incidentales, tomó notas a veces un poco dramáticas, ¿no? En algunos momentos determinados, ¿no? En el siglo XVII y también en el siglo XVIII. Esto se debía a las tesis realistas y del otro lado de los defensores del pontificado, ¿no? En temas que se alongaron en el tiempo, ¿no? Hasta la Constitución de 1933, en la que participaba el Estado en la designación de los obispos prebendados, ¿no? En general, bueno, de los obispos sobre todo. Ya en la Constitución del 79 se dio una separación entre los dos poderes, pero esto vino desde las bulas alejandrinas y un poco después. Él ha trabajado la figura de Gaspar de Villarroel, que fue un obispo intelectual, ¿no? Y creo que aún continúa trabajando porque la obra de Villarroel da para mucho. Bueno, entonces con un profesor tan erudito como el profesor Rizo Patrón, lo dejo en el tema que hoy nos trae para exposición. Y agradezco la gentileza de haber aceptado participar en esta clase. Adelante, profesor Rizo Patrón. Muchas gracias, Rafael, por tu generosa presentación. Más que un erudito, podría decir que ahora me estoy dedicando a la divulgación, a dar a conocer este mundo jurídico indiano, o podríamos decir el mundo jurídico peruano, americano, previo a la independencia, a las independencias americanas. Bueno, para mí, antes que nada, es decirles, alumnos, que además del agradecimiento a Rafael por la deferencia que he tenido de invitarme a poder dictarles una clase, para mí es un honor, una alegría poder dictar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, universidad que empecé a valorar a partir de las clases que, como muy bien ha dicho el profesor Jäger, recibí durante mi primera época de formación universitaria de quien fue el profesor sanmarquino Vicente Ugarte del Pino. Me hizo valorar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y me hizo valorar también la historia del derecho. Así que, bueno, aquí estoy ya presentándome ante ustedes para exponerles una materia que no es muy conocida o que no está tan presente en los manuales usuales de derecho, de historia del derecho, como es el derecho canónico, y en particular en América lo que ha devenido a llamarse por un grupo cada vez más creciente de investigadores, el derecho indiano canónico. Me voy a referir al derecho canónico que tiene vigencia, tanta vigencia como tiene la historia de la Iglesia, como la presencia de la Iglesia en el mundo, más de 2000 años podríamos decir, y para recalcar en lo que fue esta normativa que rige la vida de la Iglesia, esta normativa que rige la vida de la Iglesia en América durante los 300 primeros años de configuración de la nueva identidad que se generó en este continente americano a partir de la presencia hispana, y con ello también de la presencia del mundo cultural latino católico. Bien, para poder entender esta cultura jurídica indiana, o la cultura jurídica indiana canónica, para poder entender el derecho canónico, y también la historia del derecho, especialmente antes del siglo XIX, me parece importante tener presente
algunos conceptos básicos que recalco, puesto que hoy en día no se entienden o no se tienen presente cuando nos aproximamos a realidades pretéritas. A veces pretendemos aproximarnos al pasado con criterios contemporáneos, con los conocimientos que hoy en día tenemos de derecho. Pretendemos aproximarnos al mundo jurídico del pasado con los contenidos, por ejemplo, de que la ley es dada por una entidad estatal, por lo general, y cuanto no estatal, infraestatal, llámese gobierno regional, llámese gobierno municipal, y que mayormente el derecho está conformado por las leyes organizadas sistemáticamente. Bien, además de decisiones de tribunales constitucionales y de diversos otros tribunales que interpretan la ley y que también generan criterio. Esa hoy en día podría ser una visión comprensible del derecho, pero que en el mundo jurídico de hace 200 siglos y para atrás, bien, era incomprensible. Más bien se trataba de un derecho que brota desde abajo. De eso quiero hablarles ahora, y también especialmente del concepto de ley y de persona humana. Es decir, en esta primera parte, aquello de lo que quiero hablarles es de unos presupuestos, de algunos conceptos que hay que tener claros para aproximarnos a la cultura jurídica que se desarrolló en los podríamos decir, 1750 años primeros de la cultura jurídica occidental. Bien. Esta cultura jurídica occidental, podemos decir que parte de elementos antropológicos importantísimos. Con el cristianismo se entiende a la persona humana como creada a imagen y semejanza de Dios, con un llamado sobrenatural a la vida eterna. Bien, esto por un dato de la revelación. Jesucristo, hombre y Dios encarnado, le revela al hombre su origen, su naturaleza, su llamado, su destino, y esto en medio de una cultura hebrea que ya había tenido un importante caudal de datos revelados en su propia cultura. Además de ello, este dato fundamental en la perspectiva cristiana, tenemos que esta perspectiva cristiana brota, si bien es revelada y con una dimensión sobrenatural, brota en un momento histórico, un momento cultural importante, y toma, para poder ser explicada, una vertiente importantísima del pensamiento griego, y aquí, para lo que nos interesa en términos de derecho, se nutre del derecho romano. Bien, esta visión cristiana del hombre se nutrirá del derecho romano y se nutrirá también de la filosofía griega y recogerá los cauces de la cultura hebrea. Bien, aquí tenemos tres grandes vertientes que irán definiendo lo que fue los inicios del derecho canónico, y que a su vez estos inicios del derecho canónico permitieron influir en un nuevo derecho romano, y así se irá formando la cultura jurídica occidental. Bien. Hago referencia a la perspectiva hebrea, que aportó la conciencia de el monoteísmo, y que se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin desmerecer el lugar del derecho, hay una entidad mayor, que es la entidad divina, a Dios, antes que los hombres, con lo cual tenemos una separación que va a marcar el inicio del derecho canónico, en cuanto que la persona humana debe respetar las normas, las reglas, está insertada en una sociedad, pero a la vez la sociedad no agota al desarrollo humano, no agota a la persona humana. La cultura tampoco agota a la persona humana. Tiene un llamado trascendente, y para cumplir con ese llamado trascendente, pues
peregrina en el mundo, dentro de una sociedad, dentro de un ámbito sociopolítico, en el cual debe de comportarse adecuadamente. Muy bien, ahí tenemos este elemento hebreo. Tenemos un elemento griego, he dicho elemento hebreo, griego y romano. Un elemento, un aporte cultural griego que está en el inicio del desarrollo del derecho canónico en cuanto a la concepción filosófica, en cuanto a al recto uso de la razón, los instrumentos filosóficos que están detrás de lo que hay que explicar, es decir, la posibilidad de organizar, dotar a la razón de orden, de lógica, de una cierta sistematización para poder explicar, ¿bien? Para poder dar razón de lo que se cree, dar razón de los comportamientos éticos y dar razón de los comportamientos jurídicos. Es decir, aquí tenemos la entrada de la filosofía griega y el grandísimo aporte que da para hacer las definiciones, la lógica, las inferencias. Bien, además de ello, los aportes griegos en cuanto a la comprensión de la ciudad, de la polis, bien, los aportes griegos en cuanto a la comprensión de la ley, del derecho. Estos aportes griegos llegaron a Roma, fueron trabajados en Roma por una corriente, disculpen, por una corriente jurídico-filosófica romana llamada estoicismo. Entonces estoy desarrollando pensamiento hebreo, o me estoy refiriendo al pensamiento hebreo, pensamiento filosófico, y en términos de derecho, insoslayable, el derecho romano. ¿Sí? Ya a la llegada del cristianismo ha pasado el periodo republicano, estamos empezando el periodo del imperio, pero una cultura romana fuertemente organizada, fuertemente organizada en términos jurídico-políticos. El derecho romano fue de muchísima valía para la organización y la institucionalización de la convivencia de los primeros cristianos. Bien, tenemos aquí entonces la importantísima vertiente del derecho romano, republicano, imperial temprano. ¿Bien? Ese elemento del derecho romano fue asumido o tal vez cristianizado, por decirlo de algún modo, entendido, explicado en términos más filosóficos también, tal vez, por el pensamiento cristiano. Bien, el derecho canónico, lejos de rechazar al derecho romano, se vale de él y a su vez influyó en el derecho romano ya imperial y especialmente en el derecho romano tardío. Entonces aquí hay un aprovechamiento y enriquecimiento, podríamos decir mutuo, un aprovechamiento del derecho romano por parte del derecho canónico. Entrando a derecho canónico, podríamos hablar que se origina ya desde la mera convivencia de los primeros cristianos, que están insertados en un ámbito del derecho, en un ámbito imperial romano, tienen que comportarse de alguna manera y empiezan a cuestionar las reglas en las cuales se comportan. Se cuestionan si deben obedecer o no las disposiciones imperiales romanas, si como cristianos se eximen de la ley y del derecho, o más bien deben involucrarse como buenos ciudadanos, ¿bien? Ahí en el ámbito donde les toca vivir. Además de ello, hay problemas entre los mismos primeros cristianos en las diversas comunidades donde estos se originan. Y entonces se preguntan, se cuestionan, ¿cómo hay que proceder? ¿Nos insertamos de lleno? Sí, no, ¿en qué casos nos hemos de insertar? Debemos, y eso aparece ya en la segunda parte del imperio, cuando por influjo de filosofías orientales, algunos emperadores se erigen en deidad y exigen que se les rinda culto de dioses. Entonces dirán estos cristianos nuevos que están conociendo, que han conocido a Jesucristo, que viven entre sí con importantes comunidades,
muy trabadas, dicen, debemos ser buenos ciudadanos, pero eso indica que debemos postrarnos ante el emperador romano que se erige en deidad. De acá viene la vertiente hebrea y dice, solamente vamos a adorar a Dios y no tenemos que hacer de los emperadores dioses. Aquí empieza a haber una trabazón importante, más bien, más que una trabazón, un paulatino encuentro y enfrentamiento y elementos de barrera frente a las exigencias excesivas de la autoridad civil con respecto a las exigencias que habían asumido los cristianos en su vida cotidiana. Bien, estoy hablando aquí entonces de un poco del origen del derecho canónico como necesidad de encontrar normas para la convivencia entre los cristianos, entre sí, y también necesidad de encontrar pautas de buen comportamiento de este grupo cristiano en el ámbito político, civil, social, en el cual se arraigan. Y así va a ir surgiendo este derecho canónico como conjunto de reglas que rigen la convivencia entre sí de los cristianos y también conjunto de reglas que va a regir la relación entre, o que se debe a la relación entre cristianos y la autoridad política o las autoridades políticas. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Si bien es una clase magistral, me gustaría tener algunas, si me lo permite Rafael, participación vuestra, ¿no? Si tienen alguna, podríamos empezar. Si hay preguntas, pueden levantar la mano. Si Profesor. Encantado, adelante. Si son muchas preguntas, podríamos hacer un breve receso y antes del receso desarrollar las preguntas y al final de la segunda parte de la clase desarrollar las segundas preguntas. ¿Bien? Profesor, buenos días. Yolanda Auqui. Una consulta. El derecho canónico trasciende más allá de solamente dedicarse al aspecto religioso, sino también da ciertas órdenes de cómo deben ejercerse ciertas actividades sociales, económicas, comerciales. Creo que son los primeros conceptos morales que deben tener los hombres en el ejercicio de sus funciones. No sé si usted ha visto algo de esto. Gracias por la pregunta. ¿Puedo interrumpir un momentito? ¿Puedo interrumpir la señorita Adelante, Yolanda Rafael. o señora Yolanda Auqui? Es un Sí, profesor, con todo gusto. Y está, es alta funcionaria del AGN. Adelante, Francisco. Gracias, Rafael. Gracias por este honor. Estamos hablando de los inicios del derecho canónico, ¿sí? Y después ya vamos a ver cómo este derecho canónico a mitad de la Edad Media se vuelve bastante sistemático y potente y se enseña en las universidades y demás. Pero estoy hablando de este inicio de los elementos normativos de los cuales se dotó la Iglesia para permitir que los primeros cristianos puedan vivir en paz. Estos elementos normativos comportan elementos de actuación social y la solución de sus propias controversias. Hay un principio, primero, dicen ellos, solucionemos las controversias entre nosotros. Ese es lo primero, pero estas controversias han de estar regidas por normas, es decir, por una institucionalidad. Bien. Luego vamos a ver cómo, voy a mencionar brevemente cómo aparece el derecho procesal canónico. ¿Bien? Muy importante, muy riguroso, que toma elementos del derecho procesal romano. Es decir, aquí no solamente cómo portarse bien para ir al cielo, sino que hay elementos de derecho, de justicia que van a ir siendo cada vez mejor trabados. Continúo con la exposición. Y Rafael, aquí también como para las preguntas, ¿qué tal si es que hacemos un receso a las 10, ¿sí? Y podría ser, faltando 10 minutos tenemos de 9
a 9:45, ¿sí? Rafael. Tenemos, bueno, sí, podría ser, son 9:30, me parece. Ya, a las 9:45 podemos abrir las preguntas, Ya, perfecto. ¿sí? Y hacemos Entonces, tal vez... ¿entramos en receso o todavía No, no, no? no, no, no. Sigo con Ya, la exposición. ya, 9:45 hacemos las preguntas hasta las 10 y de ahí a las 10 retomamos con la exposición hasta las 10:30. ya. Un momentito. Estefanía, por favor, ¿podrías anotar quiénes quieren preguntar mientras tanto, quiénes están apuntándose para, ¿no? Para preguntar, mientras el doctor avanza con su exposición. Adelante, Francisco. Gracias, Rafael. Entonces, eh, los cristianos no es que vivan solos y sueltos en plaza, sino que rápidamente es necesario elegir a líderes, elegir a aquellos que saben más para que supervisen y puedan cuidar del resto. Y aparecen entonces aquellas personas mayores, los presbíteros, ¿sí? Los mayores. Y sobre ellos, aquellos que supervisan, los episcopos, los que miran por encima de, y aparece la autoridad episcopal, los presbíteros, han estado antes de ellos los apóstoles, y se va organizando la vida de la iglesia, asumiendo normas y reglas. Además de ello, frente a los retos que la vida cultural, social, política presenta al grupo de los cristianos, es necesario reunirse, discutir y aclarar algunos puntos de convivencia y de interacción también con respecto a la sociedad romana en la que están viviendo. Y así aparecen reuniones como asambleas, es decir, aparecerán los sínodos y los concilios. Bien, importantísima referencia en la creación de normativa canónica. Sínodos y concilios. Justamente las disposiciones de los concilios se llamarán cánones. ¿Bien? Y de aquí viene el nombre de derecho canónico. Entonces, yo rápidamente me estoy refiriendo a un grupo humano de cristianos que están llamados a la vida eterna, a santificarse en la tierra, que están llamados a ser respetuosos con las autoridades, con el derecho, con las leyes, y que se cuestionan cómo han de comportarse, se cuestionan cómo han de juzgar sus propios casos, se cuestionan cómo han de interactuar con el mundo en el cual están insertados. Y así aparecerá poco a poco, a partir de lo que ha sido el influjo hebreo, griego, romano, irá apareciendo un cuerpo normativo muy variado, entre los cuales las disposiciones de los concilios, estoy hablando acá hasta los primeros 400, 500, hasta los 600 años de vida de la iglesia. Los concilios van a tener mucha importancia con sus cánones, ¿bien? Decisiones que van a ir normando. Otro elemento del primer gran periodo del derecho canónico estará la importante disquisición acerca de lo que es la autoridad temporal del emperador y lo que es la autoridad temporal de los obispos y del primero de los obispos, el principal de los obispos, el primus inter pares de los obispos, que será el Papa. Bien, muy rápido, desde los inicios de la Iglesia está presente esta reflexión acerca de hasta dónde puede entrar la autoridad civil y hasta dónde tiene vigencia la autoridad eclesiástica. Estas materias se volverán álgidas con la conversión al cristianismo de ya emperadores romanos, que pretenderán asumir la vida de la iglesia bajo su total cuidado. Y en este caso, algunos obispos, y especialmente algunos papas, dirán: un momento, gracias, emperador, por su deseo de cuidarnos, y siendo usted cristiano, muy bien, pero no puede ingerirse totalmente en lo que es la jurisdicción eclesiástica. Y así, la vida de la iglesia, hasta la época contemporánea, va a estar transida, en términos de derecho,
por estas relaciones jurisdiccionales entre la autoridad civil, en ese entonces podríamos decir autoridad imperial, luego podrá haber sido autoridad real, hoy día podrá decir autoridad democrática, pero la Iglesia ha buscado siempre mantener una libertad en su accionar dentro del respeto mutuo de las justas jurisdicciones. Bien, para terminar esta primera parte de conceptos básicos para entender un poco, para una aproximación primera al derecho canónico, también es importante tener algunas ideas con respecto al derecho y la ley, ¿no? Tomando ya aproximaciones o desarrollos aportados por la filosofía griega del derecho, poco a poco se va a ir decantando la idea de lo que es la existencia de una ley eterna, la existencia de una ley eterna, la existencia de una ley natural, la existencia del derecho natural. ¿Bien? Acá tenemos ámbito del derecho, existencia de ley eterna, existencia de ley natural, existencia del derecho natural. Y a la vez, la existencia, y estos son por aportes de Aristóteles, o de la corriente griega aristotélica, los aportes de la justicia, ¿bien? Donde podría entenderse que hay la justicia como virtud, ¿no? Existe la justicia conmutativa, relaciones de particulares entre sí, la justicia distributiva, que son las obligaciones del cuerpo social hacia sus miembros, y la justicia legal en cuanto a la obligación que una parte del cuerpo social tiene con respecto al conjunto social al cual pertenece. Justicia y derecho. ¿Bien? Ya el cristianismo no es el inventor de ello, no es que lo creó, sino que lo fue reflexionando estos elementos. El derecho y las relaciones con una ley eterna, la ley natural, derecho natural, y luego la necesaria visión de la justicia y que este derecho debe estar respetando los elementos de la justicia en sus tres aspectos. Repito, justicia conmutativa, justicia distributiva y justicia legal. Ley eterna para la concepción cristiana, entendida como las disposiciones del Creador. ¿Bien? Las disposiciones, la previsión del Creador para el ser humano y para su plan de salvación. Estoy hablando muy brevemente y tal vez sintéticamente. Ley natural como una dimensión de esa ley eterna puesta por el Creador en cada persona humana, ¿bien? Para que pueda inferir por su razón, por su conciencia y por su formación lo que la ley eterna demanda para él en el proceso de llegar a su perfección. Y derecho natural, esto ya también es una síntesis, sin hacer alusión a las diversas teorías o posibilidades, un derecho natural cristiano en cuanto a las exigencias de esa ley natural en las relaciones de la persona con respecto a los demás y a la sociedad en la que se mueve. Y la justicia como el criterio que le da validación a los elementos del derecho. Derecho natural del cual va a derivar también, en una visión sintética, casi sistemática, va a derivar en el derecho positivo en cuanto a las reglas prácticas, las reglas dadas, las reglas que existen. ¿Bien? Ahí tenemos un conjunto de elementos en derecho, ley eterna, ley natural, derecho positivo, y el elemento de validez, de validación de este conjunto del derecho, que va a ser la justicia. Bien. Eso es. Bueno, estos son como los presupuestos, ¿no? He hablado de una parte y de los inicios del derecho canónico y los elementos de ley, de derecho y justicia, y que van a estar presentes en la concepción de jurídico-política de Occidente.
Ahora, me voy a ir ya a aproximadamente el siglo XI después de Cristo, nacimiento de las universidades, la primera facultad de Derecho, Universidad de Bolonia, el redescubrimiento del derecho romano, ya he saltado al siglo XII, el redescubrimiento, la puesta en valor de una importantísima colección de derecho romano, de un derecho romano tardío, que es la puesta en el descubrimiento, puesta en valor de la compilación de Justiniano. Bien, y así es como aparece la primerísima enseñanza del derecho en la Universidad de Padua, y junto con ello, con esta puesta en valor del derecho romano, con la colección de Justiniano, aparecerá la necesidad de enseñar, junto con el derecho romano, pues el derecho canónico. Bien, y con esto me estoy refiriendo a lo que los historiadores del derecho conocen como la aparición del derecho canónico científico, o el derecho canónico al modo universitario, o derecho canónico más organizado y sistematizado. Esto se da con la aparición de las universidades y la necesidad de que, así como se enseña derecho romano en la universidad, también se enseñe derecho canónico en la universidad. ¿Con qué libros se va a enseñar? Si el derecho canónico durante sus primeros 1000 años está conformado por el modo de vivir el derecho dentro de la iglesia, acudiendo a fuentes diversísimas. Entre ellas, por supuesto, va a estar la Sagrada Escritura, van a estar los escritos de padres de la iglesia, van a estar los cánones a los que hacía referencia, que es el conjunto de disposiciones de diversos concilios. Es decir, hay una masa desordenada de muchos materiales, de disposiciones que se interpretan, se aplican, y eso está en los primeros 1000 años, podríamos decir, de medioevo. Aparece en la época que muchos autores entienden como Renacimiento medieval, la universidad, la enseñanza del derecho romano, y muy pronto la necesidad de enseñar derecho canónico. Y aparecerá un monje famoso que dice: vamos a organizar esta gran masa de contenidos de derecho canónico, vamos a organizarla, vamos a tratar de sistematizar pareceres que parecen antagónicos, pareceres que parecen oponerse, ya sea de cánones, de lo que dicen padres de la iglesia, de lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a organizarla, vamos a concordar las muchas disposiciones de los diversos concilios y sínodos. Vamos a hacer concordar los cánones, ¿sí? ¿Quién es este primer autor que trata de organizar de algún modo los materiales sueltos, dispersos de derecho canónico? Será el famoso monje Graciano. Bien, apunten este nombre, monje Graciano, y y la obra inicial de los materiales universitarios para la enseñanza de derecho canónico, llamada esta obra La Concordia de los Cánones Discordantes. Con el nombre va en latín. O también conocido como el Decreto de Graciano. ¿Sí? Decreto de Graciano. Graciano es el monje. ¿Bien? Este es el primer gran libro universitario para la enseñanza del derecho canónico. Y a su vez, ustedes lo habrán visto también en historia del derecho tradicional, se enseña que aparece el monje Irnerio, quien es el que primero trabaja con la colección de Justiniano. Entonces, poco a poco se va a armar en la enseñanza universitaria, en las primeras importantes universidades europeas, se va a armar la enseñanza del derecho romano y la enseñanza del derecho canónico. Rápidamente, puesto que el derecho canónico sigue creando, emitiendo disposiciones, ya sea de sínodos, concilios, reglas que dan los papas, reglas que dan algunos obispos, disposiciones de diversas instituciones intraeclesiales, se sigue produciendo material. El decreto de Graciano
no será suficiente y aparecen otras compilaciones, otros ordenamientos. Un segundo importante ordenamiento va a ser el libro de las decretales. Libro de las decretales. Tenemos decreto de Graciano, libro de las decretales. Aparece una tercera colección llamada Liber Sextus. Liber Sextus. Bien, con eso ya tenemos 3 nombres importantes de las colecciones de derecho canónico que irán conformando un cuerpo doctrinal de enseñanza universitaria del derecho canónico. Bien, a ver si puedo repetirles acá los elementos, los elementos de la colección de derecho canónico. Les he hablado de 3 importantes compilaciones. Bien. Estas colecciones son las fuentes tradicionales, clásicas del derecho romano. Entonces tenemos el decreto de Graciano, bien, el decreto de Graciano, 1140. Después del decreto de Graciano aparece una segunda colección de diversas disposiciones de los papas, bien. Eso se llama el Liber Extra, o libro añadido a las decretales, Liber Extra, 1234. Después del Liber Extra, o también un nombre con el que se conoce el Liber Extra, las decretales de Gregorio IX, aparece el Liber Sextus, 1298. Después del Liber Sextus aparece otra colección con disposiciones papales llamadas las Clementinas, 1317, y luego unas colecciones de material suelto, material que no está añadido a alguna colección, ¿verdad? 2 colecciones, extravagantes de Juan 22 y extravagantes, las extravagantes comunes. ¿Por qué extravagantes? Porque son disposiciones pontificias que andan sueltas, no están ordenadas, no están compiladas. ¿Bien? Entonces, por lo menos hay que retener ahí cómo está conformado el gran cuerpo de enseñanza de las normas del derecho canónico en la universidad. Están el decreto de Graciano, luego las decretales de Gregorio IX o Liber Extra, luego el Liber Sextus, luego las Clementinas, luego las extravagantes de Juan 22 y las extravagantes comunes. Bien. Se cierra esta colección poco antes de mediados del siglo XIV, 1340, 1330. Bien. Así que a fines de los 1300 ya hay una importante colección cuya enseñanza se repite en las diversas universidades europeas. Y resulta que cuando se fundan las universidades en América, se enseñará con estos mismos libros el derecho canónico. Bien, en México, en San Marcos. Debía decir San Marcos primero en términos cronológicos, ¿no? Se va a enseñar derecho canónico con estas colecciones de libros. Esta será como la fuente organizada, sistemática, más relevante, a partir de la cual habrán muchos otros desarrollos. Bien. Y así como tenemos el ámbito de derecho canónico, de manera paralela se va desarrollando, o más que se establecen los contenidos de derecho romano que se han de enseñar en las universidades. Bien, a partir de la colección de Justiniano. ¿Cuál es el derecho que se enseña en las universidades europeas? El derecho romano y el derecho canónico. Y se entiende que un jurista que debía estar bien formado, ¿bien?, debía saber ambos derechos y debía conocer el contenido del derecho romano y el contenido del derecho canónico. Y en el siglo XV, en el siglo XVI, se le pone el nombre
el contenido del cuerpo del derecho civil, referido al derecho romano, y el contenido del cuerpo del derecho canónico. En latín, corpus juris canonici, corpus juris civilis. Bien, son los dos grandes cuerpos doctrinales, textos universitarios que van a ser comentados, anotados, desarrollados a partir de la enseñanza universitaria. Además de ello, una gran cantidad de autores que escriben sus tratados, sus comentarios, anotaciones, glosas, tanto a elementos del derecho civil romano como a elementos del derecho canónico. Bien, esta conjunción en la enseñanza y además como interacción, referencia constante ya al derecho canónico, ya al derecho civil, bien, digo conjunción porque en la vida cotidiana de una cultura que vive en cristiano, como era la cultura jurídica occidental del medioevo, hasta el siglo, esto puede ser tranquilamente, toda Europa hasta el siglo XVI, bien, antes de las grandes divisiones en términos religiosos. El mundo era un mundo cristiano, bien, la cosmovisión era la cosmovisión de la existencia, del llamado a la vida eterna, de que en este mundo hay que luchar para ganarla, de que hay pecado, de que hay delitos, que tiene que haber justicia, bien, todo ello en esa cosmovisión cristiana, bien, está transido de la comprensión del derecho. ¿Y cómo le llamamos a esta comprensión del derecho, donde está el derecho romano y el derecho canónico interactuando entre sí? Le llamamos la cultura jurídica, tomen nota por favor, la cultura jurídica del ius, I-U-S, y con mayúscula, del ius comune, el derecho común, pero mantengan el nombre en latín, la cultura jurídica del ius comune, comune con doble M, bien, esa es la cultura jurídica matriz en el segundo periodo del medioevo. Debí decirlo antes, se suele a grandes rasgos dividir casi los 1000 años de existencia del medioevo en dos periodos. El primer medioevo, o alto medioevo, y el segundo medioevo, o bajo medioevo. El bajo medioevo, el medioevo más cercano a nosotros, está transido por esta cultura jurídica del ius comune. Muy bien. Estamos llegando a 9:44. Hasta acá, ¿les parece si hacemos una breve estación de preguntas para pasar a hablar rápidamente del derecho, una mención al derecho castellano, y nos vamos a Indias y la importancia del derecho indiano en América? Bien. Entonces, un receso de 10 minutos. Un receso, pero con preguntas y respuestas, porque no nos va a dar mucho el tiempo, Rafael. Más que el descanso, el descanso que sean las preguntas y respuestas. Stephanie, ¿quiénes se anotaron? Ahí están. Sí, Dayana, Stephanie, Ampuero. Vamos a darle 15 minutos, o entre 10 y 15 minutos a las preguntas y respuestas, ¿les parece? Sí, Dayana, yo tenía una pregunta respecto a lo que comentaba acerca de los elementos normativos, ¿no? Para usted, doctor Rizopatrón, ¿cuáles considera usted que, bueno, serían los elementos normativos esenciales del derecho canónico que justamente permiten garantizar la convivencia pacífica dentro de la comunidad cristiana? Gracias, Dayana, por la pregunta. Ojo, estamos refiriendo a un proceso. No es que yo diga, estos son los elementos normativos, porque como la historia avanza, las culturas van modificándose, podemos hablar de elementos normativos a grandes rasgos en la primera etapa de desarrollo del derecho canónico. ¿Le parece? O sea, en la primera etapa, elementos normativos, las disposiciones de los concilios, de los sínodos, las disposiciones de los papas, no me he referido a ellas, gracias por la pregunta porque me permite asegurarlo, llamadas las bulas, ¿sí? Las disposiciones pontificias de los papas se llaman bulas. Sínodos, concilios con sus cánones, las bulas, luego disposiciones de los padres de la iglesia, se conoce como patrística, ¿sí? La Sagrada Escritura, también. Entonces, sínodos, concilios, disposiciones de los pontífices llamadas bulas, Sagrada Escritura, patrística,
Esos son los elementos normativos iniciales. Luego van a aparecer unos elementos normativos ya fijos, establecidos, y que duran hasta el siglo XVIII y XIX, incluso, hasta el siglo XX, 1917, que aparece la codificación del derecho canónico. Esos elementos normativos básicos serán los que aparecen con la universidad. Hasta ahí, Dayana, por favor. Entonces hemos tenido los primeros elementos normativos y a mediados de la Edad Media aparecen estos otros elementos normativos que he mencionado, los que conforman la colección del derecho canónico. Con estos nombres, estas 6 colecciones que mencioné. Doctor, me imagino que van evolucionando, ¿verdad? Esas normas con el pasar del tiempo, por lo que, ¿cómo se aplicarían concretamente al día de hoy, ¿no? En el mundo contemporáneo. No, bueno, al día de hoy la Iglesia se rige por el Código de Derecho Canónico de 1984. En 1917 se codificó el derecho canónico con este primer código de 1917 y en 1984 aparece el segundo código, que es el Código de Derecho Canónico Contemporáneo, actual. Y Lorena. Sí, Adelante, sí, Lorena. muchas gracias. Bueno, primero agradecer por la información que nos va brindando hasta el momento, es bastante enriquecedora para nosotros, y hacerle 2 preguntitas puntuales. Una era, ¿por qué las universidades americanas están adoptando los textos canónicos utilizados en Europa y no desarrollaron sus propias fuentes desde el inicio, ¿no? Entendiendo que estos eran las fuentes principales. Y lo segundo también es que cómo influyen el uso de estas fuentes en la consolidación de una cultura jurídica común entre Europa y también en América, ¿no? Gracias, Lorena. Excelente pregunta. Vamos a ver ahora cómo al llegar España a América, trae consigo la cultura, ¿no? Y no solamente la cultura castellana, sino la cultura occidental. Pensemos que las universidades en Europa, hoy día diríamos, hacen parte de un sistema. Las universidades en Europa enseñan los mismos contenidos en todas las universidades, de civil y de canónico, al punto que una persona egresada, hoy día diríamos, de una facultad de Derecho en París, puede ejercer en cualquier otra ciudad europea, está reconocida, ¿no? Si es que tienen títulos pontificios, está reconocida, es decir, los contenidos son los mismos. Y al llegar Europa a América, en términos castellanos, y esto debido también a la muy rápida propagación del libro por medio de la imprenta, pues llegan las colecciones de derecho canónico y de derecho civil a América. Pero serán estas colecciones aplicadas, ya me estoy adelantando a lo que viene pronto, al modo americano, que en ese entonces América, nuestra América, era conocida como Indias. Y ahí el modo de ejercerse y de vivirse la institucionalidad, el derecho, el proceso, los derechos procesales, a todo ello me refiero por el derecho indiano. Y no es que sea yo, sino que ya eso se viene estudiando hace muchísimo tiempo. El profesor Alfredo Flores Adelante. está con nosotros y también está en la lista de preguntas, me parece. Adelante. Es un colega nuestro. ¿Me pareció leerlo? Hola, Rafael. Adelante, Alfredo. Buenos días. Buen día. Es un honor estar con ustedes. Buen día, Alfredo. Qué gusto verte. Era solamente Un saludar. saludo. Ya. Sigue Esmeralda, me parece. Esmeralda Elisa Espinosa. Adelante. Muy buenos días. Primeramente agradecer por la ponencia, ha sido muy interesante de verdad. Y tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué factores o qué condiciones históricas permitieron que justamente ese derecho canónico, junto a esta comprensión del derecho romano, se consolidaran como este núcleo estructural, por así decirlo, del jus comune dentro de la Europa medieval, ¿no? En la época del medioevo? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo es que se logró esta tolerancia dentro del ambiente universitario hacia la enseñanza del derecho canónico? Bien, voy a comento la segunda pregunta directamente. Era natural, por eso he hecho referencia a que hay que comprender ese mundo universitario dentro de lo que es la cristiandad, la cosmovisión cristiana de la existencia.
Entonces, es normal, es como connatural al modo de entender la existencia que se enseñe derecho canónico. Pero si bajamos ya más a lo real, aquí los elementos jurisdiccionales tienen mucho que ver, ¿bien? En el ámbito eclesiástico, tanto pontificio como episcopal, tanto en el ámbito de los papas, como en los ámbitos de los obispos y arzobispos, y también entrarán luego los abades y los superiores de las órdenes religiosas. Para ellos era importante conocer los términos de su derecho y que la autoridad civil no se inmiscuya o que otras autoridades no se inmiscuyan. El saber respetar los fueros diversos, ¿bien? Eso hace como que el conocimiento del derecho canónico sea importante. Pero además, y esto no lo he mencionado en los aportes del derecho canónico en el primer medioevo, cuando yo me refería al inicio que el derecho romano es cristianizado, pues en esta influencia inicial de canónico sobre el romano, tenemos que aparecen disposiciones sobre matrimonio en perspectiva cristiana que van a transformar el derecho romano, ya sus últimas, en la época imperial. Disposiciones sobre sucesiones que van a transformar el derecho romano, cuando aparece la necesidad de prever por la prole y que el testador no pueda disponer a plena libertad de sus bienes, ¿bien? Matrimonio en cuanto a la defensa de la mujer y de la madre, matrimoenia, es decir, las murallas que van a permitir que el matrimonio se mantenga, ¿bien? Elementos de derecho matrimonial, elementos de derecho de sucesiones, elementos de derecho familiar en general, defensa del vínculo conyugal, también cuestiones de matrimonio, ¿bien? Entran de matrimonio en términos de relación conyugal, ¿no? Defensa de los necesitados. Todo esto en el primer periodo de derecho canónico. Aparece en la época de Justiniano la importancia de considerar el estatuto de persona miserable. No en términos coloquiales, es un miserable en desprecio, todo lo contrario. Transcritos de Evangelio dicen, la persona que está en desigualdad de condiciones, que no tiene quien lo proteja, es una persona necesitada. Y la Iglesia ha de velar por su protección jurídica. Y así el derecho canónico trae para su propio fuero procesal la defensa de las personas desprotegidas. Por ejemplo, el huérfano. Por ejemplo, el enfermo. Por ejemplo, la viuda. Bien. Y así, las personas que están en una relación de asimetría serán como protegidas por el derecho canónico y tendrán un fuero privilegiado en el ámbito procesal. Estos son elementos que va acogiendo el derecho canónico, aportados a la sociedad y que luego van a quedar institucionalizados con la enseñanza ya más organizada, sistemática, con la aparición de las universidades. Entonces aquí, más que tolerancia, no tolerancia, es que el mundo es cristiano. ¿Bien? Toda la cosmovisión en general se entiende en ese modo cristianizado. Bien, Óscar Cifuentes. Sí, buenos días, doctor. Mi pregunta quizás también va por esta misma línea, ¿no? Y mi pregunta también surge de esta dualidad entre el derecho canónico y el derecho romano. Y entendemos claramente que este mundo es cristiano, así que probablemente Ese mundo. claro, ese mundo medieval es propiamente cristiano, por lo tanto la incorporación de ciertas normativas o disposiciones del derecho canónico eran mucho más fáciles de añadir al derecho romano. Pero yo quisiera saber, quizá con un ejemplo histórico algo más concreto, cómo una disposición del derecho romano finalmente se ingería a una disposición contraria al derecho canónico. ¿Cuáles eran las implicancias o finalmente qué pasaba si es que había una disputa muy sustancial entre estos dos? Sí, gracias, Oscar, por la pregunta. Un ejemplo lo podemos elevar al ámbito constitucional, diríamos hoy en día.
¿sí? Cuando, por ejemplo, un cierto emperador se atribuye total autonomía, ¿bien? Y esto es siguiendo justamente reglas del derecho romano, un emperador o un rey, ¿bien? Dice, yo en mi reino soy emperador y dispongo las leyes y estoy por encima de las leyes locales, de las costumbres de mi reino. Yo, por ser rey, dirá algún cierto rey o un cierto emperador, impongo la ley y la norma. Y porque soy yo, dirá ese rey, quien hace el derecho, pues yo he de nombrar a los obispos. Yo he de decir quién es obispo y quién no, porque soy muy católico. Y aquí algunos obispos obedecerán porque recibirán ciertas prebendas, pero el Santo Padre, el Papa, dirá, un momento, usted está sometido a estas reglas de derecho canónico que son más importantes. Según la teoría de ese entonces, es el Papa quien reúne toda la jurisdicción, ¿sí? Pero para el ejercicio de las materias civiles políticas, delega, es la teoría vigente en ese entonces, el Santo Padre delega parte de su jurisdicción en reyes y príncipes y otras autoridades para que ejerzan el gobierno civil. Y el gobierno eclesiástico canónico queda en manos del Papa y lo puede delegar en otras personas, o está en manos de los obispos y los obispos lo delegan. Bien, los elementos jurisdiccionales rápidamente entran en conflicto. Y esto hace parte de la riqueza y la complejidad de ese mundo, y también de la riqueza y complejidad del mundo americano antes de la época de la República. Bien, y así tenemos cómo existían reyes o emperadores que terminan por la concepción cristiana de la existencia, obedeciendo a la autoridad del Papa y respetando la normativa canónica antes que la romana. ¿Bien? Lo que pasa es que la normativa romana que se pone en boga con el descubrimiento de las colecciones justinianas, esa normativa romana fue muy apetecible para emperadores, reyes, príncipes, con uno de los principios que podían decir, el rey en su reino es emperador. O otro principio, el rey no está sometido a las leyes que él mismo da para su pueblo. Esos son elementos muy romanos en un ámbito cristiano donde sonaban mal, pero que eran apetecibles para la política, para el elemento constitucional. La clase no nos da para entrar a estos elementos, a analizar muchos casos concretos, pero es interesantísimo el aporte de estos conflictos jurisdiccionales en la teoría constitucional contemporánea. Muchas gracias, doctor. Encantado. Creo que me parece que podríamos continuar, ¿verdad? Continuamos y faltando unos 7 minutos, antes de las 10:30, dejamos para las nuevas preguntas. Bien, hasta aquí hemos hablado a grandes rasgos de la conformación de la cultura jurídica del jus comune. Vamos rápidamente a Castilla, ¿bien? Donde hay un proceso muy intenso de recuperación de territorios y además configuración cultural bastante homogénea en este proceso de recuperación de territorios perdidos por anteriores reinos, el mundo visigodo. Aparece un cuerpo normativo importantísimo y que va a tener vigencia en toda América también hasta el siglo XIX, que es la ley de las 12 partidas. Bien. La ley de las partidas, perdón, la ley de las partidas. 1200, aproximadamente 1250, que recoge estos elementos de jus comune. Bien. Esto va a estar vigente en Castilla, además el mundo castellano, en términos de los reinos de Castilla, van a tener mucho respeto a las normas, a los estatutos, ya sea locales o aquellos que da el rey. La concepción de la presencia del derecho, de la justicia, va a estar bastante presente en el mundo castellano. ¿Sí? La clase me da
no me permite ir al detalle del proceso, el descubrimiento de América, pero podríamos decir que ya, de algún modo, el derecho vigente en América luego de la llegada de los españoles se da con la regulación de por qué España llega a América, la regulación jurídica, el título jurídico, que son las bulas de donación. Bula, documento pontificio de derecho canónico, y las bulas de donación, el documento pontificio que le dona a la corona de Castilla lo que hoy día sería América y hasta Filipinas y demás. Bueno, ese es un elemento, vamos a quedarnos en el elemento jurídico, ¿bien? Que a grandes rasgos permitió, o bajo el aspecto constitucional, permitió la llegada de España a América y el establecimiento como un título jurídico oponible a los demás. Más allá de ello, quiero referirme a la cultura jurídica que viene con la presencia castellana a América, que será la presencia de estos cuerpos doctrinales, pero también el elemento castellano, ley de las 7 partidas y otros elementos normativos presentes en América de a pocos, de a pocos. Los castellanos con la pretensión de que se aplique tal cual Castilla. Esto no era Castilla. Y tenemos que aparecerán ya desde el primer momento importantes cuestionamientos, no solamente a la presencia, sino al modo en que ese derecho se está aplicando. Bien, es un caso paradigmático el discurso, el sermón del padre Montesinos en 1513, en lo que ahora es la isla que comparten Haití y República Dominicana, en ese entonces la isla de la Española. Un sermón famosísimo que llama la atención a los primeros castellanos que están ahí trabajando con los indígenas, disque educándolos y cometiendo abusos, yendo en contra de la justicia. Entonces, ahí en ese sermón, un fraile dominico que ya tenía formación, algo de elementos de derecho y de justicia, dice: ¿con qué autoridad, con qué derecho pueden ustedes cometer tales injusticias con estas pobres gentes? ¿Bien? Y crean ustedes que así como están, le dice a los encomenderos de ese entonces, no se van a poder salvar. No solamente están cometiendo injusticias, no solamente están yendo más allá de lo que dice el rey, sino que están poniendo en riesgo su salvación. Ese elemento de poner en riesgo la salvación le sonaba muy mal a los encomenderos. Y bueno, y empieza un proceso de cuestionamiento al cuerpo jurídico o a la normativa o a la cultura jurídica inicial de la presencia de América en España. Y ese cuestionamiento es aceptado por las autoridades en España y va a suceder algo que fue, por lo menos en los primeros 2 siglos, durante todo el primer siglo XVI, una práctica usual: llamar a la opinión de teólogos, juristas, filósofos, autoridades en España para analizar lo que se está haciendo en América. ¿Bien? Ya ese primer sermón del padre Montesinos, que yo lo enseñaba como uno de los hitos de la búsqueda de la justicia, se tradujo en las leyes de Burgos de 1516, no por ahorita, 15, 16, rápidamente en una modificación del modo de regular la presencia de los primeros españoles en América. ¿Bien? Hay un elemento, para esto me refiero a cómo ya empieza a regularse la presencia de América en España. Para entender la vigencia del derecho canónico en las Indias es fundamental conocer una institución, todavía diríamos que está en el ámbito del derecho constitucional, una institución que se basa en la concesión que el Papa le hace a los reyes que en su momento estén a cargo de la corona castellana. Les dice: para que ustedes puedan cumplir con el cometido de anunciar el evangelio, anunciar la religión, anunciar el evangelio a las personas y extender la religión, llevarles la salvación, que la iglesia pueda hacer su tarea, ¿bien? Para que lo puedan hacer con libertad. Estoy haciendo una explicación medio coloquial a lo que es el regio patronato indiano. Para que puedan hacer ello,
les voy a conceder una jurisdicción especial sobre la iglesia. Bien, no sobre todo el quehacer de la iglesia, algunas cosas quedan incólumes, bien, pero dirá el Papa, los papas que van otorgándole forma a esta institución, le dan a la corona castellana la posibilidad de determinar qué obispos van a ser nombrados, determinar qué órdenes religiosas, determinar las circunscripciones eclesiásticas en América, regular muchísimo, a cambio de ir fomentando la difusión del evangelio, la expansión de la iglesia, la transformación de este mundo nuevo en el cual están presentes. Bien, eso se llama el Regio Patronato Indiano. Bien, esa es una institución muy importante que le otorga a la corona autoridad, una cierta autoridad sobre la iglesia, no el total de la autoridad. Bien, Regio Patronato Indiano. Este Regio Patronato Indiano acentuará o le dará a los conflictos jurisdiccionales en América una particularidad que debe ser comprendida. Bien, y de este modo, con estos conflictos jurisdiccionales entre obispos y arzobispos con respecto a la autoridad civil, u obispos y arzobispos entre sí, u órdenes religiosas, se van creando una serie de argumentaciones, defensas, pesos y contrapesos que permiten que la autoridad se mantenga contenida. ¿Bien? Es decir, no hay una constitución escrita, no hay una preservación del ejercicio de la autoridad previamente establecido. ¿Bien? Pero estos conflictos jurisdiccionales, cada uno haciendo valer su propio fuero, oidores, gobernadores, o sea, las audiencias, las gobernaciones, los virreyes, haciendo valer las exigencias del Regio Patronato Indiano, y por otro lado, obispos, arzobispos, órdenes religiosas, haciendo valer sus propios derechos. ¿Bien? Aquí tenemos, ahorita voy a entrar a esta particularidad del derecho indiano, los privilegios, haciendo valer sus propios derechos. Entonces, esta continuidad de hacer valer los propios fueros jurisdiccionales, de algún modo hace que el ejercicio de la autoridad esté controlado, esté contrapesado. Bien, esa es la importancia de las jurisdicciones o de los conflictos jurisdiccionales en América. Bien, he hablado acerca del Regio Patronato Indiano, he hablado acerca de las jurisdicciones, los conflictos jurisdiccionales. Quiero hablar también acerca de la prevalencia de las costumbres, de los usos. Por eso que alguien preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que viene todo ese derecho a América? Sí, vienen libros, pero el modo como se ejerce en América es un modo particular. Sería al estilo indiano, al estilo de las Indias. ¿Bien? Y así aparece este derecho indiano. ¿Cuál es la vigencia del derecho? ¿Cómo rige? La costumbre tiene un lugar importantísimo, no solo en cuanto al respeto de las costumbres locales y en tanto estas costumbres locales no fueran en contra de la dignidad de las personas en términos cristianos, sino también los usos que se van haciendo ya costumbre desde la presencia de los españoles. Entonces, la costumbre es importante. La disimulación, otra característica del derecho indiano, ¿no? La disimulación, es decir, hacer como que las cosas se cumplen tal cual las dicen las autoridades en España. Y esto es hacer como, no porque quien debe ejercer una normativa dispuesta por la Corona de España hace caso omiso a lo que se dice desde España, sino porque esa persona formada en ámbitos de la justicia, en criterios de lo justo, dice, si yo aplico esta norma en esta realidad determinada, va a ser peor, voy a causar un daño. Y las autoridades en España no hubiesen querido aplicar ese daño. Aquí se dota a la autoridad local, la autoridad indiana, de la capacidad de ejercer el criterio de la epiqueia, el criterio de la justicia al caso concreto. Bien, así tenemos la disimulación, la costumbre, los conflictos de jurisdicciones, el Regio Patronato Indiano, todo ello dotando
tanto al derecho civil como al derecho canónico de sus particularidades. En cuanto a derecho canónico, quiero mencionar ya particulares más potentes. Sucede que muy poco después del descubrimiento de América, muy poco después, hay una universidad en los predios del Reino de Castilla llamada la Universidad de Salamanca, que tiene un momento de gran lucidez intelectual, ¿bien? Y esa lucidez intelectual está dada en profesores, particularmente en Francisco de Vitoria, y luego en otros que fueron tal vez discípulos de él y que pronto enseñaron junto con él. Estos son profesores de teología. ¿Y qué tiene que ver aquí la teología? Puesto que enseñan teología y van siguiendo manuales, en ese entonces eran manuales como la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, como eran manuales organizados sistemáticamente, había que hablar acerca de la virtud de la justicia en sus clases, en Salamanca, alrededor de los 1530 aproximadamente. Vitoria tiene que desarrollar acerca de la justicia y dice, me han llegado noticias desde América, pues sus hermanos de orden, Francisco de Vitoria es dominico, sus hermanos de orden ya estaban en las zonas de nuestro Perú, o ya estaban en los territorios de América y en América del Sur, y le cuentan de sucesos que son muy fuertes, dramáticos, injustos, por medio de cartas. Vitoria dirá, estas materias que me están llegando acá, las voy a ver en mi clase cuando trate acerca de la justicia. Así que aparecen dos, y estas no son clases, son conferencias magistrales que él separa para tocar los temas que se están conociendo de sucesos en América. Y van a aparecer dos grandes conferencias magistrales. La conferencia magistral sobre las Indias, número 1, y la conferencia magistral sobre las Indias, número 2. En latín se conocen como las Relectio de Indis Prior, o Relectio de Indis 1, y la Relectio de Indis 2. Bien, estas fueron unas clases o charlas magistrales que fueron después puestas por escrito y que fueron el inicio de una reflexión filosófica y teológica con respecto a el derecho que se está aplicando en América. Así, el derecho canónico en América va a recibir aportes importantísimos desarrollados por este conjunto de profesores y discípulos llamado Escuela de Salamanca. ¿Bien? Y tienen una particularidad metodológica que es, o sea, lo que desarrollan estos profesores es conocer la realidad, interpretar, tratar de indagar. Aquí hay elementos que parecen no ser justos y no se quedan solamente en la sensación de injusticia, sino que permitirán que esos hechos sean reflexionados al calor de principios básicos y al calor de disposiciones de derecho canónico y disposiciones de derecho civil. Bien, ejemplo concreto, el mismo Vitoria, cómo reflexiona sobre estas bulas de donación. Él va a preguntarse en una de sus clases, y dicho sea de paso, ¿el Papa es dueño del mundo para repartir el mundo? ¿O el emperador puede hacerse dueño de la mitad del mundo? Y va a analizar elementos de derecho canónico, elementos de derecho civil, y en este análisis dirá, no, no es dueño de todo el mundo. Él no es quien para hacerse dueño. Pero, eso es en términos de Francisco de Vitoria, dirá, sí, el Papa puede limitar algunos derechos fundamentales de los pueblos, como la libre navegación, en virtud a la obligación de evangelizar. Estoy hablando de Francisco de Vitoria, siglo XVI, primera parte del siglo XVI, en un mundo cristiano y reflexionando acerca de las realidades de cierta injusticia, cómo es que se dan. Y estas realidades de injusticia son analizadas académicamente, cuestionando o validando las reglas de derecho canónico y las reglas de derecho civil y las reglas de derecho castellano que venía a regir a América. Bien. Avanzo con elementos de derecho canónico indiano. Yo entiendo que ya han hablado en sus clases, o van a hablar tal vez, de derecho indiano propiamente, ¿no? Pero este derecho canónico indiano
que se mueve con márgenes estrechos del Real Patronato Indiano, que se mueve con márgenes potentes, de que cada orden religiosa u obispo o arzobispo quiera hacer valer sus propios derechos, va a ser entre complejo y sumamente fecundo, ¿bien? Porque permite y también influenciado por los elementos filosófico-morales de la Escuela de Salamanca, porque permite no el avance como avasallador de la propagación del Evangelio, sino un avance bastante contenido, reflexionado, cuestionado del proceso, de este anuncio del Evangelio, del reconocimiento de los valores, jerarquías propias de los diversísimos pueblos encontrados en América, ¿no? Unos hitos insoslayables en el derecho canónico indiano están dados por los concilios que reúnen a representantes de la Iglesia, pero acá hablamos obispos, arzobispos, miembros de órdenes religiosas y también personal laico, diríamos hoy en día, ¿sí? de toda América del Sur, en Lima, convocados por Santo Toribio Mogrovejo. El concilio limense, particularmente el concilio limense III. También ha habido concilios mexicanos. En estos concilios, guiados tal vez ya por este modo de actuar, esta metodología, ver los hechos, cuestionarlos, analizarlos a la luz de principios y analizarlos a la luz del derecho y disponer de manera canónica de qué modo se va a llevar adelante el encuentro con estos nuevos pueblos. De los concilios limenses sale la obligación de que en la Universidad de San Marcos se establezca la cátedra de lenguas naturales, que fue una decisión que permitió no solamente la preservación, sino la sistematización como gramática, sintáctica, morfológica de las lenguas de los naturales, ¿bien? Y hubo del quechua, del aymara, me parece que de puquina, no estoy seguro, pero decían, si se quiere llegar a anunciar el Evangelio, que es liberador, que lleva a las personas hacia lo mejor de sí, es necesario conocer la lengua de los lugares a los que van a ir, lejos de imponer una sola lengua castellana. Y eso se explica, se ve claramente, por ejemplo, como prueba, la instalación de lenguas naturales en la Universidad de San Marcos. ¿Bien? Otro elemento propio del derecho canónico indiano está en la incorporación de otros elementos normativos y que a la vez configuran cultura. Por ejemplo, manuales de confesores. Se va avanzando con el anuncio del Evangelio y se entiende, en el ámbito canónico, que hay un fuero interno, que hay elementos de justicia en este fuero interno, que se absuelve en confesión. Es decir, la vulneración de los mandamientos, de la ley de Dios, esa vulneración de mandamientos crea un desarreglo en la relación de justicia en el mundo canónico, eclesiástico, en lo que es la comunión misteriosa de la Iglesia, en esta sociedad eclesial. Un pecado vulnera esa comunión eclesial. La vulneración de esta realidad mística eclesial se resuelve en el ámbito privado, en el fuero interno, ámbito de confesión. Aparecen los manuales de confesión en los que se establece, por ejemplo, la necesidad de devolver lo robado, no solamente no robar, restituir lo robado, restituir el buen nombre. Y entonces, con los manuales de confesores, quienes otorgan el sacramento de la confesión van dando pautas de comportamiento, resuelven en el ámbito jurídico, normativo, canónico, pero a la vez guían en las pautas de comportamiento de cómo ha de ser el cristiano en la vida conyugal, en la vida familiar, en la vida del respeto de los bienes del otro, en la vida del trabajo, ¿bien? En cuanto a moral sexual también se van dando pautas.
los manuales de confesores son ahora estudiados como parte del conjunto normativo del derecho canónico indiano. ¿Bien? Otro elemento del derecho canónico indiano está dado por los privilegios, esto es decir, conjunto de normas concedido a un grupo en particular, ¿bien? Por las condiciones de ese grupo, en particular por las condiciones de poca valía frente a los demás. Por ejemplo, privilegio de persona miserable, ¿bien? O privilegio de ser estudiante universitario. Eso es más europeo, pero también pudo haber sido aplicado acá. O privilegio de que la universidad se rija por sus propias normas y que incluso algunos elementos de conducta o delictuales menores sean resueltos en ámbito universitario. Privilegio de foro universitario o privilegio de foro de parroquia de indios, donde los problemas de los naturales podrían ser resueltos en el ámbito parroquial o en el ámbito episcopal, el ámbito judicial episcopal. ¿Bien? Hoy en día hay abundantes estudios, están creciendo los estudios que analizan los expedientes vistos en las cortes de justicia episcopales. ¿Bien? Y ahí se puede ver en concreto cómo naturales, plenamente indígenas o mestizos, según era la conveniencia, acudían a este fuero privilegiado de administración de justicia dado por los tribunales episcopales. ¿Bien? Entonces, la administración de justicia no solamente está en el ámbito del fuero civil, sino en el ámbito canónico. Y el ámbito canónico recibe casos de personas entre sí, pero que se han acogido a la jurisdicción canónica. ¿Bien? Por estas razones de encontrarse en diferencia de posiciones. Por ejemplo, el ser una mujer viuda o el ser una persona indígena. Se entiende que hay que protegerlo porque está en desigualdad de condiciones con respecto a los criollos o mestizos más avesados, ¿no? Bien, estamos en 10:25, para poder cumplir con la hora hasta las 10:30, abriría para el tiempo para las preguntas. Rafael. Rafael. Sí, gracias, agradeciéndote por tan interesante disertación erudita respecto y con el gran esfuerzo, porque has venido prácticamente desde el mundo hebreo hasta el mundo casi contemporáneo, eso es mucho. Con las limitaciones que lleva. Y con gran solvencia, por supuesto, característica tuya. Quiero precisar yo unas cositas interesantes al hilo de tu exposición brillante. Respecto a Jus Commune, Manlio Bellomo señala que el mérito de Graciano fue el de sacar el derecho canónico o al derecho canónico del confesionario. O sea, entiendo que trata de decir que la diferencia entre lo que sería una infracción jurídica y una falta moral que hay que confesarla en el confesionario, esa diferencia se empieza a establecer a través de Graciano, según Belón. Respecto a las partidas, ¿no? Casi muchos autores españoles han señalado que como fue un cuerpo de preceptos impuesto por la corona, no tuvo tanta aceptación en Castilla, porque la mayoría de la población prefirieron sus fueros y no tuvo mayor importancia. La que tuvo importancia, en donde tuvo importancia sí fue en Indias, porque en Indias sí tuvo vigencia y esa vigencia se nota porque está incluso alegada, la he visto alegada
hasta pasado el Código del 52, de 1852. Con posterioridad hay alegatos en donde estos alegatos se están sustentando en las partidas. Interesante el tema de Vitoria, ¿no? Me hace recordar que en uno de los títulos que él pone como títulos válidos para la posición en América, está el título de la libre predicación. Y este título de la libre predicación, sustentado en el derecho natural tomista, sobre todo, en realidad para algunos lo convierte en un precursor del derecho internacional público, antes que Grosio. Claro, la obra de Grosio es del 18, es de Mare Liberum, pero antes de Grosio, ya Vitoria había precisado este derecho de libre tránsito en función de la predicación. Respecto del privilegio de las personas miserables en el ámbito civil, me parece que en uno de los congresos del Instituto de Derecho Indiano, Emma Montano Serrín expuso algo sobre este privilegio de personas miserables, posiblemente creo que es referida a los indios, hasta donde me acuerdo. Ahora, en el ámbito civil, el caso de la viuda y el caso de los indígenas, eran casos de corte, ¿no? Eran casos de corte, como ahora creo que los casos de Indecopi no se ven ante el juez, sino de primera instancia actúa la corte como primera instancia. Igual, en esa época, la Real Audiencia asumía el conocimiento de estos casos para contrarrestar el poder, fundamentalmente para contrarrestar el poder, en casos de corte. Y eso no se ha hecho un trabajo. Ahora, respecto del tema de las reclamaciones ante el Fuero Civil en el ámbito indígena, México nos lleva una ventaja enorme, ¿no? El profesor Mora trabajó hace muchos años el juzgado de indios en México. En el Perú no ha habido interés para trabajar el juzgado general de indios. Está todo eso por hacerse todavía, ¿no? Está en lo que decía Ricardo Palma, en la mente del obispo, ¿no? Ahora, otro tema interesante desde el punto de vista del derecho canónico lindante con la política en la emancipación es entender a la generación fidelista, ¿no? A los fidelistas, ¿no? Ellos, por ejemplo, hay que entenderlos desde su punto de vista, ¿no? Fueron fieles al juramento que habían prestado y retornaron pues, a España. Y algo que pasó en la codificación. La codificación a nivel internacional, francesa y nacional, está hecha por canonistas y por romanistas. O sea, yo pienso que el jus comune no termina con la codificación. Yo pienso que el jus comune, o sea, los romanistas y los canonistas, han servido de durmientes para la codificación. La codificación para mí es como un ferrocarril, pero esos rieles se sostienen en el canonismo y en el romanismo. O sea, las categorías de ambas ramas del jus comune han servido a la codificación. ¿Quiénes son los codificadores? Son romanistas y canonistas. Por lo tanto, los conceptos jurídicos no varían en realidad, muy poco. La filosofía política, digamos, que alumbra la codificación, la emergencia de una clase, la clase burguesa, sí, claro, con algunas categorías nuevas, es cierto, pero los conceptos jurídicos regularmente, la mayoría de ellos son canónicos o romanos. Y sobre esos están las bases, claro, con nuevas modificaciones de acuerdo a las nuevas circunstancias que se dan, los tiempos varían, pero en términos generales estamos hablando casi de conceptos parecidos. Eso es lo que son como meditaciones en voz alta que me ha suscitado tu erudita clase. Muchas gracias, Rafael. Concuerdo en casi todo lo que dices. Son elementos que están esperando la investigación, son elementos que están esperando ser desarrollados en tesis,
en artículos. Los archivos están ahí. Por ejemplo, el conocimiento de los tribunales eclesiásticos, ¿no? Para conocer lo que en la práctica se discutía, lo que los pueblos indígenas tenían como conflictos en sí, por ejemplo, exigencias desmedidas de caciques con respecto a yanaconas, con respecto a, son abusos, y el derecho procesal canónico permite esa defensa, es decir, se permite o se genera la posibilidad de la defensa por medio del derecho para revertir las situaciones de injusticia. Por eso es que al principio también hablaba, la justicia es una piedra de toque para el derecho, pero no nos podemos quedar únicamente en la sensación de injusticia, sino tenemos que entrar a los elementos que el derecho otorga para la resolución de la injusticia. Y para ello, en el ámbito canónico, los tribunales eclesiásticos son una fuente importantísima de investigación para conocer lo que ha sido nuestro pasado y cómo se fueron configurando, digamos, los elementos, ¿no? Hay, así como dije, unas características a tener en cuenta, hay muchas más. Por ejemplo, las cofradías, las hermandades, con una todavía pervivencia en el interior del Perú, donde se ven reglas, estatutos que fueron influidas por el derecho canónico. ¿Bien? Y obviamente también en Perú, en Lima, hay cofradías y hermandades, pero me parece que en el interior hay muchísimas más y con más vigencia todavía. Pensemos, no sé si algunos de los alumnos que nos acompañan han tenido este conocimiento, esta experiencia, ¿no? De los alferados, mayordomos y encargados y demás. Basta ello para ir de dónde vienen estas costumbres, dónde vienen estos usos, y no es una mera costumbre. Ello tenía raíces en reglas, en ordenamientos. Es decir, América hispana ha crecido en una institucionalidad jurídico-política que no se conoce, que se desconoce o se pretende desconocer. Hay que conocerla sin miedo y divulgarla. De otro modo, no explicaríamos la existencia de tantas ciudades y dentro de las ciudades la existencia de escuelas, universidades, instancias de administración de justicia, congregaciones y las cofradías y las hermandades, ¿no? Entonces, está para investigar esto y valorarlo y enorgullecernos de la riqueza, la singularidad y aquello que realmente nos ha hermanado, no solamente como peruanos, sino como hoy día diríamos latinoamericanos. Bien, yo creo que las preguntas las dejaremos para otra oportunidad, porque ya estamos muy excedidos del tiempo. Más bien agradeciéndote, Francisco, por tu clase y bueno, esto es San Marcos, ¿no? Otra fundación también española, las gestiones de los dominicos empezadas en el capítulo de 1548 en el Coricancha, que se hicieron efectivas cuando se entregó la propuesta a la Municipalidad de Lima, y esta la gestionó, y Fray Tomás de San Martín fue, y pese al ataque reumático que tuvo Jerónimo de Aliaga, que no le pudo permitir pasar de Sevilla, Fray Tomás de San Martín llega a Valladolid y se encuentra con Pedro Lagasca, que había sido prácticamente como quien devolvió el Perú a la corona y tenía mucha fuerza, ¿no? Y entre Fray Tomás de San Martín y entre Pedro de Lagasca sacan la real provisión por la que se autoriza la fundación de la universidad. Esta universidad centenaria, 4 veces centenaria, y dentro de una cátedra como esta, la Cátedra de Historia del Derecho, que se vota en Consejo de Facultad en 1875 y que empieza, como dicen ahora, su andadura en 1876, según el doctor García Gallo y según algunos otros historiadores mexicanos, sería la cátedra más antigua de la disciplina en el mundo, por lo menos hispano, y entiendo que hispano-lusoamericano también, después de las francesas y de las cátedras originales alemanas. Muchas gracias
por tu presencia y bueno, cerraremos esta clase con un aplauso para el doctor Rizo Patrón. Muchas gracias, Rafael, por el honor de dictar en la Universidad de San Marcos. Muy amable, muchas gracias. El honor es nuestro. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Muchas gracias por su ponencia.